Siempre me he preguntado qué habría pasado si aquella noche no hubiera subido a ese camión, si me hubiera quedado en la estación, si hubiera esperado un día más. Pero la vida no te da advertencias, solo te arroja a lo desconocido, y cuando menos lo esperas, ya estás atrapado en un infierno del que no sabes si vas a salir vivo. Mi historia no es fácil de contar. He intentado dejarla atrás, fingir que nunca pasó, pero hay noches en las que el miedo vuelve, los recuerdos me asfixian y todo lo revivo como si aún estuviera ahí, en ese sótano. Nací en un barrio humilde de la Ciudad de México. Mi madre, una mujer con más problemas de los que podía manejar, nunca supo cómo criarme. A veces era cariñosa, otras veces simplemente desaparecía por días enteros, y cuando volvía traía con ella el olor a alcohol y a algo más que con los años entendí que eran drogas. No voy a mentir, a pesar de todo, yo la quería. Tal vez por eso terminé en lo mismo que ella. Empecé con el alcohol, después con cosas más fuertes, y cuando quise darme cuenta, ya había perdido todo. Para entonces, mi madre ya no estaba. Se la llevó una sobredosis cuando yo aún era un adolescente. No tenía familia que me apoyara, así que me fui a la calle. Aprendí a sobrevivir haciendo lo que podía. Trabajé en bares sin papeles, dormí en sofás de extraños, ahorré lo poco que ganaba para seguir moviéndome. Siempre creí que mientras más lejos estuviera, más oportunidad tendría de empezar de nuevo. En mis viajes conocí todo tipo de personas, algunas buenas, otras malas. Entre ellas, los camioneros siempre me inspiraron cierta confianza. Eran hombres solitarios como yo, pasaban días enteros en la carretera hablando solo con la radio o con otros colegas en paradas de descanso. A veces me daban aventón, compartían comida conmigo o simplemente platicaban para matar el tiempo. Pero hubo uno que no era como los demás. Lo había visto muchas veces en la autopista, en estaciones de servicio y paraderos, siempre con su mismo camión rojo, siempre con la misma gorra desteñida. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era grave y pausada, como si pensara bien cada palabra antes de soltarla. No me pareció extraño. Al contrario, su presencia me parecía familiar, y en la vida que llevaba, encontrar algo familiar era casi un consuelo. Una noche, en una estación de servicio en Querétaro, se me acercó mientras yo comía un burrito frío. «Vas para el norte, ¿verdad?», dijo con su voz ronca. «Sí», respondí sin pensar. Era cierto, siempre iba hacia el norte. «Yo también. Es un viaje largo, si quieres te llevo». Era una oferta tentadora, no tenía mucho dinero y viajar con él me ahorraría varios días de camino. Además, lo había visto tantas veces que me sentía seguro. Pensé que, si hubiera querido hacerme algo, ya lo habría intentado antes. Me equivoqué. Subí al camión sin dudar. El motor rugió y nos pusimos en marcha. La primera parte del trayecto fue tranquila. Hablamos poco, pero el silencio no era incómodo. Solo el sonido del motor y la radio sonando a bajo volumen. «Si quieres dormir un rato, hay una litera atrás», dijo después de varias horas. Le agradecí y me acomodé en el pequeño espacio tras los asientos. Cerré los ojos sin imaginar que estaba a punto de vivir la peor pesadilla de mi vida. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté sintiendo un ardor insoportable en la garganta. Mi cabeza daba vueltas. Mi cuerpo no respondía. Intenté moverme, pero algo estaba sobre mi cara. Un trapo, un olor fuerte, químico, me invadió de nuevo y supe que me estaba desmayando otra vez. Cuando volví en mí, ya no estaba en el camión. Me encontraba en un sótano oscuro, con las manos y los pies atados. El aire olía a humedad y a algo más. Un olor metálico, penetrante. Traté de calmarme. Pensé que tal vez me había robado para quitarme dinero o algo de valor, pero pronto entendí que no era solo eso. Se escucharon pasos arriba. Una puerta se abrió y él bajó con calma. «Despierto, ¿eh?», dijo con una sonrisa torcida. No podía hablar, la boca me sabía a sangre. «No te esfuerces», continuó. «Sé lo que estás pensando, pero aquí nadie te va a oír». Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a explotar. Intenté soltarme, pero era inútil.
Tienes suerte. A los demás ni siquiera les di tiempo de despertar. Sus palabras me congelaron. ¿Los demás? Ahí fue cuando vi mejor el sótano. En una esquina, varias cajas cubiertas con trapos viejos, unos zapatos asomándose bajo un mueble. Y entonces lo entendí. No era el primero, no iba a ser el último. Los siguientes días fueron un tormento. Me mantenía amarrado, dándome apenas agua y comida para que no muriera demasiado rápido. Me hablaba a veces, como si disfrutara contarme lo que hacía con los que habían estado ahí antes que yo. Algunos gritan, decía, otros solo lloran. Tú eres callado, me gusta. Cada noche pensaba que sería la última. Cada vez que bajaba, sentía que ya no habría más mañanas para mí. Pero un día cometió un error. Se distrajo. Dejó una cuerda menos ajustada de lo normal. No dudé. Me retorcí hasta que pude soltar una mano. No me importó el dolor. Seguí hasta liberarme por completo. Sabía que tenía poco tiempo. Revisé la puerta, pero estaba cerrada con llave. Entonces vi una pequeña ventana en lo alto de la pared. Era estrecha, pero si me esforzaba, podía pasar. Escuché sus pasos arriba. Me apresuré, trepando con desesperación. La ventana tenía barrotes viejos y oxidados. Jalé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo el metal se doblaba poco a poco. Los pasos se acercaban. Un último esfuerzo y los barrotes cedieron. Me impulsé, sintiendo que mi cuerpo apenas cabía. La puerta se abrió de golpe justo cuando logré salir. Corrí sin mirar atrás. No sé cuánto corrí. Solo sé que en algún momento encontré una carretera y me desplomé. Cuando desperté, estaba en un hospital. Un policía me hizo preguntas y aunque al principio apenas podía hablar, logré contarle todo. Días después me dijeron que lo habían atrapado. Lo encontraron en su casa tranquilo, como si nada hubiera pasado. Cuando lo arrestaron, confesó. No solo lo mío, todo lo demás. Había matado a varios. No supe qué sentir. Alivio, miedo, rabia. Pasé semanas sin poder dormir. Cada sombra me hacía pensar que seguía ahí, que vendría por mí. Aún hoy, después de tanto tiempo, sigo sintiendo que no escapé del todo. Algunas noches cierro los ojos y estoy de nuevo en ese sótano. Algunas noches escucho su voz llamándome desde la oscuridad. Y me pregunto, ¿realmente lo atraparon o sigue ahí afuera esperando su siguiente viaje? No sé cuántas veces he contado esta historia, pero cada vez que la relato, siento la misma opresión en el pecho. Algunos creen que exagero, otros dicen que debí haber hecho las cosas de manera diferente, pero ninguno de ellos estuvo ahí conmigo aquella noche, en ese tramo maldito de la carretera. Esa noche transportaba mercancía desde Monterrey hasta Guadalajara. Había salido en la tarde y, según mis cálculos, con un par de descansos cortos, llegaría en la madrugada. Me gustaba manejar de noche porque hay menos tráfico, pero también porque la carretera tiene una calma especial, como si fuera un mundo aparte. Lo que nunca imaginé es que esa misma calma se rompería con el miedo más profundo que he sentido en mi vida. Pasando San Luis Potosí, la carretera estaba casi desierta. Solo se veían algunos tráileres a lo lejos y uno que otro coche. Llevaba buen ritmo, con música bajita y una botella de agua en el asiento del copiloto para mantenerme despierto. Todo iba bien hasta que noté un camión que venía detrás de mí con las luces altas. No es raro que otro camionero haga eso si quiere rebasar, así que me hice a un lado, pero en lugar de pasarme, se quedó pegado a mi espalda. Le hice cambio de luces para indicarle que podía rebasar, pero no se movió. Fue ahí cuando sentí el primer escalofrío. Reduje un poco la velocidad, esperando que el otro camión se decidiera a adelantarme, pero en lugar de eso, hizo lo mismo. Ahí fue cuando supe que algo andaba mal. «¿Qué quieres, cabrón?», murmuré para mí mismo, sintiendo la tensión subir en mi cuerpo. No tardé en darme cuenta de que no era una simple coincidencia. El camión detrás de mí estaba jugando conmigo. Aceleraba cuando yo aceleraba, frenaba cuando yo frenaba. Lo vi por los espejos y noté que era un tráiler viejo,
de esos que ya deberían estar en el deshuesadero. Las luces de su cabina estaban apagadas y no se alcanzaba a ver al conductor. Pensé que tal vez era un loco o alguien con malas intenciones, así que decidí hacer una maniobra. Apagué mis luces por un segundo y giré bruscamente a la derecha, saliéndome un poco del camino. Con eso, esperaba que él siguiera derecho y me perdiera de vista, pero no funcionó. En cuanto volví a encender las luces, el tráiler seguía ahí. El miedo empezó a instalarse en mi pecho como un nudo imposible de desatar. No era un simple juego de luces o un camionero despistado. Era alguien que me estaba cazando. Agarré el radio y traté de comunicarme con algún otro chofer en la zona, pero la frecuencia estaba muerta. Solo el sonido de la estática me acompañaba. En ese momento, el tráiler que me seguía se pegó aún más. Sentí el impacto en la parte trasera de mi camión y el volante vibró en mis manos. «¡Hijo de la chingada!», grité, tratando de controlar el vehículo. No había duda, ese cabrón quería sacarme del camino. Entonces vi algo que me heló la sangre. Por el espejo lateral noté que el copiloto del otro camión sacaba un arma por la ventana. Una pistola. No sé si era un asalto, un ajuste de cuentas o simplemente un par de locos divirtiéndose conmigo, pero supe que si me detenía no saldría de ahí con vida. Mi única opción era correr. Metí el pie en el acelerador y el motor rugió con toda su fuerza. El tráiler empezó a temblar con la velocidad, pero no me importó. Miré el GPS y vi que más adelante había una salida hacia una carretera secundaria. Sabía que era arriesgado. Esos caminos suelen estar llenos de baches y sin iluminación, pero cualquier cosa era mejor que seguir a merced de esos desgraciados. Cuando llegué a la desviación, giré el volante con fuerza y entré en la carretera angosta. Mi tráiler se tambaleó, las llantas rechinaron y sentí cómo la carga se movía peligrosamente. Por un momento pensé que lo había logrado, que los había dejado atrás. Pero entonces vi las luces en el espejo. Seguían ahí. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salírseme del pecho. No sabía cuánto más podría mantener el control del camión sin volcarme. Y entonces, como caído del cielo, vi un pequeño pueblo a lo lejos. Era un lugar de esos que parecen muertos en la noche. Apenas unas cuantas casas con las luces apagadas y una gasolinera que se veía cerrada. Pero entre los edificios distinguí algo que me dio esperanza. Una comandancia de policía. No lo pensé dos veces. Manejé directo hacia ahí y frené de golpe frente a la entrada. Apagué el motor y salí del camión casi tropezando. ¡Auxilio!, grité, golpeando la puerta de la estación. Tardaron unos segundos en abrir. Un policía de guardia con cara de fastidio me miró de arriba abajo. «¿Qué pasa, compadre?», preguntó con desgano. «Me están siguiendo un tráiler. Traen armas», dije, casi sin aliento. El policía me miró con escepticismo y se asomó por la puerta. Pero la calle estaba vacía. El tráiler que me perseguía ya no estaba. Me quedé ahí, en la comandancia, tratando de recuperar el aliento. Le expliqué todo al policía y aunque al principio parecía no tomarme en serio, cuando mencioné el tipo de camión que me siguió, su rostro cambió. «¿Viejo, con luces apagadas y sin placas visibles?», preguntó en voz baja. Asentí. El hombre intercambió una mirada con otro oficial que estaba en la mesa llenando papeles. «No eres el primero que nos dice eso», dijo el otro policía. Resulta que varios camioneros habían reportado lo mismo en esa zona. Un tráiler fantasma que aparecía en la noche, persiguiendo a los conductores hasta hacerlos perder el control. Algunos decían que eran criminales que se dedicaban a asaltar tráileres. Otros aseguraban que era algo peor. Unos dicen que es un camión que se accidentó hace años por aquí, que su conductor murió y sigue en la carretera, buscando quién se lo lleve con él, dijo el primer policía, casi en un susurro. No sabía qué pensar. Yo vi a alguien dentro de ese camión, vi un arma. Para mí no era ningún fantasma, pero tampoco tenía una explicación lógica de cómo había desaparecido sin dejar rastro. Esa noche dormí en la comandancia.
No quise volver a la carretera hasta que amaneciera. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, lo hago con el estómago apretado y los ojos bien abiertos. Nunca volví a ver ese tráiler, pero el miedo de aquella noche se quedó conmigo para siempre. Porque en la carretera, uno nunca sabe con quién se va a cruzar. Les advierto algo. Si están escuchando esto por morbo o porque quieren vivir algo parecido, más vale que lo piensen bien. Hay cosas en este mundo que no deben ser llamadas. A diferencia de muchos, yo crecí en un pueblo chico, donde todavía se respetaban las creencias antiguas. Mi abuela solía decirme que en los caminos largos no solo hay peligros humanos, sino cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Si algún día ves algo que no debería estar ahí, no lo mires fijo, no le hables y, sobre todo, no dejes que te llame por tu nombre. Nunca le di importancia a esas palabras hasta aquella noche, en un viaje de Monterrey a Hermosillo. Era una ruta que conocía bien. Había pasado por ahí muchas veces, pero esta vez algo se sentía diferente. Salí temprano por la tarde, pero un retraso con la carga me obligó a manejar hasta pasada la medianoche. El tramo que más me preocupaba era un largo camino de terracería antes de llegar a la carretera federal. Ahí no había luces, ni señal, ni alma en kilómetros. Solo el monte, la arena y la oscuridad. Conduje en silencio, solo con el sonido del motor y la música de la radio acompañándome. Todo parecía normal hasta que vi algo a lo lejos. Había un bulto en medio del camino. Frené en seco, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Al iluminarlo con las luces altas, me di cuenta de que era un animal muerto, pero no cualquier animal. Era un coyote. Estaba abierto del vientre, como si algo lo hubiera despedazado. Lo más extraño era que no había sangre alrededor. Era como si lo hubieran matado en otro lado y luego lo hubieran dejado ahí, justo en mi camino. Mi primer instinto fue rodearlo y seguir, pero cuando empecé a mover el tráiler, algo corrió frente a las luces. Era rápido, muy rápido. Lo único que alcancé a ver fue una silueta alargada y huesuda que desapareció entre los matorrales. No me detuve, metí cambio y seguí avanzando. Pero desde ese momento algo en el aire cambió. El ambiente se sintió pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Minutos después, la radio comenzó a fallar. Primero, la música se distorsionó. Luego, el sonido se convirtió en un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando entre estática. Apagué la radio de inmediato. Tranquilo, viejo, es solo interferencia, me dije a mí mismo, pero en el fondo sabía que no era normal. Entonces lo escuché, una voz femenina. Suavemente, casi como un canto, mi nombre salió de entre la estática. Me recorrió un escalofrío tan fuerte que tuve que aferrarme al volante para no perder el control. No prendí la radio, no respondí. Mi abuela me lo había advertido. No dejes que te llame por tu nombre. Apreté los labios y seguí conduciendo, con las manos sudorosas y la mirada fija en la carretera. Pero lo peor aún no había pasado. A los pocos minutos empecé a sentir algo más. Una presencia en la cabina. Era como cuando sabes que alguien está detrás de ti, aunque no lo veas. Mi cuerpo entero se tensó. No quería mirar el retrovisor, pero la curiosidad me ganó. Giré los ojos apenas unos centímetros y ahí lo vi. Detrás de mí, en la litera del tráiler, había algo agazapado. Era delgado, de piel pálida y extremidades largas, demasiado largas para ser humanas. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural y tenía ojos oscuros profundos, como dos agujeros sin fondo. Pero lo peor fue cuando sonrió. No era una sonrisa normal. Sus labios se estiraron demasiado, mostrando dientes puntiagudos y afilados. No pude moverme. El miedo me paralizó. Entonces habló. Su voz era femenina, la misma que había escuchado en la radio, pero esta vez sonaba más clara, más burlona. «Para el camión», dijo, con una voz que no debía salir de esa cosa. No respondí. No respiré. Recordé lo que me enseñaron. No debía mirarlo fijamente, no debía hablarle. Entonces
Con el rabillo del ojo vi que se estaba moviendo. Lentamente comenzó a arrastrarse hacia adelante, como un insecto trepando por la pared. No pude aguantar más. Con un grito, recité la primera oración que me vino a la mente, una que mi abuelo siempre decía cuando algo no se sentía bien en el camino. Dios me acompaña y su luz es mi guía. La criatura se detuvo en seco. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se clavaron en los míos a través del retrovisor y por primera vez sentí que estaba enojada. «No debes decir eso», gruñó, con una voz que ahora sonaba más grave, más distorsionada. El tráiler comenzó a temblar como si algo lo golpeara desde todos lados. No me importó. Seguí rezando. Mi voz era temblorosa, pero no me detuve. Y entonces, como si algo hubiera explotado dentro de la cabina, el ser soltó un grito agudo y la puerta del copiloto se abrió de golpe. En un segundo desapareció. La radio volvió a encenderse sola, pero esta vez solo se escuchaba el sonido normal de la estática. El aire ya no estaba pesado. El miedo seguía en mi pecho, pero supe que lo peor había pasado. No reduje la velocidad hasta llegar a una gasolinera, donde estacioné el tráiler y salí temblando de la cabina. Esa noche aprendí que hay cosas que no deben ser provocadas. Cuando hablé con mi abuelo al día siguiente, me dijo algo que me dejó helado. Sabía que algún día te ibas a encontrar con uno, pero hiciste lo correcto. Le pregunté qué era. No me quiso decir el nombre. Solo me miró con seriedad y dijo: «Nunca hables de ello en voz alta. Nunca vuelvas a viajar por ese camino de noche. Y sobre todo, nunca dejes que te llame por tu nombre otra vez». Desde esa noche siempre llevo conmigo un rosario y no escucho la radio en caminos solitarios. No sé qué fue exactamente lo que vi, pero si alguna vez van por una carretera oscura y algo los llama por su nombre, sigan manejando. No miren atrás. Era finales de octubre. El aire estaba helado y la luna apenas iluminaba la carretera. Había salido de Monterrey poco después del anochecer, con la esperanza de llegar a Torreón antes del amanecer. Llevaba un cargamento de refacciones, nada pesado ni fuera de lo común. Lo que sí era raro era el ambiente. La carretera se sentía vacía más de lo normal. En esa ruta siempre se ven tráileres, camionetas de carga, hasta patrullas en ciertos puntos. Pero esa noche apenas había visto unos cuantos vehículos desde que salí. No le di importancia. Subí el volumen de la música y seguí avanzando. El camión iba bien, sin fallas, y el clima, aunque frío, era manejable. Pero no había avanzado mucho cuando vi algo que me hizo frenar en seco. A la orilla de la carretera, iluminada solo por mis faros, estaba una mujer. No era común ver gente a pie en esa parte del camino, y menos a esa hora. Llevaba un pantalón de mezclilla sucio y una chamarra que en otro tiempo debió haber sido blanca. Su cabello estaba enmarañado y su piel pálida como si no hubiera visto el sol en días. Pero lo que más me impresionó fue su expresión. Estaba aterrada. Miraba hacia atrás constantemente, como si algo la persiguiera. No suelo recoger gente, no es seguro, pero algo en ella me hizo dudar. Disminuí la velocidad y bajé un poco la ventana. «¿Necesita ayuda?», pregunté, manteniendo el motor encendido. «Por favor», dijo con la voz temblorosa. «Lléveme de aquí». Miré hacia la carretera vacía detrás de ella. Nada, pero la sensación de que algo estaba mal se me clavó en el estómago. «Súbase», dije al final. Ella no lo pensó dos veces. Corrió hacia la puerta y apenas la abrí, subió de un brinco. Cerró con fuerza y se quedó jadeando en su asiento, con las manos apretadas sobre las rodillas. Metí cambio y seguí avanzando. «¿Qué hace aquí a estas horas?», pregunté. «Me dejaron», dijo, aún sin mirarme. «¿Quién la dejó?». «Ellos». No me gustó la forma en que lo dijo. La miré de reojo. Sus manos temblaban y su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas. «¿Quiere que la lleve a alguna parte?». «A una estación de policía». Eso sí me sorprendió.
La mayoría de la gente en su situación pide que la acerques a algún pueblo o a la central de autobuses más cercana. ¿Le hicieron algo? No respondió de inmediato. Solo negó con la cabeza, pero su expresión decía otra cosa. Ahí fue cuando las luces aparecieron detrás de nosotros. 2 faros iluminaban los espejos de mi camión. Eran de una camioneta, una pick-up vieja. Venía rápido, demasiado rápido. La mujer la vio y su reacción fue inmediata. Se encogió en su asiento y murmuró: «Son ellos». «¿Quiénes?» «No son humanos». Me recorrió un escalofrío. Quise preguntar más, pero la camioneta me rebasó y se colocó justo frente a mí, reduciendo la velocidad. Tuve que frenar para no estrellarme. «Mierda», murmuré. Otro vehículo apareció en mi retrovisor. Un sedán negro. Venía cerrando el paso por detrás. «Dígame qué está pasando», exigí. La mujer negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. «No lo entendería», susurró. «No les abra la puerta, no les hable». «¿Qué quieren?» «A mí». Las luces de ambos vehículos parpadearon. Luego, la camioneta de enfrente se hizo a un lado y de ella bajaron 2 hombres. Parecían normales, demasiado normales. Llevaban ropa oscura, gorras, botas polvorientas. Uno de ellos levantó una mano y me hizo señas para que bajara la ventana. La mujer se encogió más. «No», murmuró, «no son humanos». Los hombres se quedaron quietos, esperando. Tragué saliva. Algo no cuadraba. Si fueran asaltantes, ya habrían sacado armas. Si fueran policías, tendrían luces y sirenas. Si fueran gente común, ¿por qué se sentían tan extraños? Respiré hondo y bajé la ventana solo un poco. «¿Qué pasa?» Uno de ellos sonrió. «¿Traes algo que es nuestro?» Mi piel se erizó. «No traigo nada suyo». La muchacha, mi instinto me gritó que no abriera, que no los dejara acercarse más. Volteé a verla. «¿Qué hiciste?» «Por favor, no les crea», susurró. «No me deje con ellos». El hombre golpeó la puerta del camión con los nudillos. «Bájala, compadre, no queremos problemas». Por un momento consideré hacerlo, pero luego vi sus ojos. No había reflejo en ellos. No eran humanos. «Voy a llevarla a una estación de policía», dije con firmeza. «Si tienen algo en su contra, ahí pueden arreglarlo». El segundo hombre sonrió. «No hay necesidad de eso». «Para mí sí». Metí primera y avancé. Ellos no se movieron. Tuve que dar un volantazo para esquivarlos. El sedán intentó cerrarme el paso, pero aceleré. Mi tráiler rugió con fuerza y los dejé atrás. «No se van a ir», murmuró la mujer. No la miré. Solo mantuve las manos firmes en el volante. Los faros traseros me seguían. Pasaron los minutos. Me mantuve en la carretera sin detenerme. En un punto, el sedán desapareció. La camioneta también. «¿Se fueron?», pregunté. Numbers, su voz me puso los pelos de punta. «¿Cómo sabe?» «Porque nunca se van». No quise preguntar más. Manejé sin detenerme hasta ver luces en el horizonte, un puesto de la Guardia Nacional. Reduje la velocidad y giré hacia la zona iluminada. En cuanto me acerqué, la mujer exhaló un suspiro tembloroso. «Aquí me bajo», detuve el camión. Ella abrió la puerta, pero antes de bajar me miró. «No vuelva a recoger a nadie en la carretera». Luego se fue. La vi acercarse a los oficiales. Parecía tranquila. Pero cuando avancé para seguir mi camino, miré por el retrovisor. Los oficiales no parecían verla. Ella solo estaba ahí, parada, mirándome. Aceleré. Desde entonces no viajo de noche. Era una madrugada fresca en la carretera federal 54, en Zacatecas. Había llovido horas antes, así que el asfalto brillaba con el reflejo de mi camión. El viento se sentía ligero y las estrellas se asomaban entre las nubes, iluminando los cerros a los lados del camino. Llevaba un cargamento de abarrotes rumbo a Guadalajara, sin prisa, disfrutando la tranquilidad de la carretera vacía. A la altura de una gasolinera abandonada, vi algo que me hizo fruncir el ceño. A unos metros adelante, otro tráiler avanzaba a una velocidad idéntica a la mía. Hasta ahí, nada raro.
Lo extraño fue cuando me acerqué más y noté que era del mismo modelo que el mío, con la misma pintura desgastada y hasta los mismos faros rajados. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando vi el reflejo del conductor en mi espejo lateral. Era una mujer, y no solo eso, era idéntica a mí. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me obligué a mantener la vista en el camino, convencida de que era una coincidencia extraña, pero coincidencia al fin. Intenté calmarme, diciéndome que tal vez mi mente jugaba conmigo después de tantas horas de conducción. Pero entonces ella giró la cabeza y me miró directamente. Un pánico frío me invadió. No fue solo la sorpresa de ver mi propio rostro reflejado en el otro camión. Fue su expresión. Una sonrisa leve, forzada, como si supiera algo que yo no. Apreté el volante y aceleré, adelantándola. Cuando pasé a su lado tuve el impulso de mirarla una última vez. No debía hacerlo, porque en el asiento del copiloto vi algo más. Una sombra, un bulto oscuro que parecía moverse. No tenía forma clara, pero supe que me estaba mirando. Cuando la rebasé y volví la vista al espejo, el camión ya no estaba. La segunda vez que algo extraño ocurrió fue en un tramo de carretera antes de entrar a San Luis Potosí. Me detuve en una zona de descanso para revisar los espejos porque uno de ellos vibraba demasiado y no quería arriesgarme a que se aflojara. Bajé del camión, linterna en mano, y me acerqué al espejo del lado del copiloto. Entonces lo vi. En el reflejo detrás de mí había un hombre de pie. Di un salto y me giré de inmediato, con el corazón en la garganta. No había nadie, solo mi camión y la carretera vacía. Respiré hondo sintiéndome tonta. Tal vez solo había imaginado cosas por el cansancio. Volví a mirar el espejo. El hombre seguía ahí. Era alto, delgado, con el rostro parcialmente oculto por la oscuridad. No se movía, solo me observaba. El miedo me paralizó. No quería girarme otra vez porque algo en mi interior me decía que, si lo hacía, esta vez sí lo encontraría ahí. Entonces habló. «Sabes que te está buscando, ¿verdad?» Mi piel se erizó. Quise preguntar quién, pero mi garganta estaba seca. En un acto de puro instinto, subí al camión y arranqué sin mirar atrás. Mientras me alejaba, lancé una última mirada al espejo. El hombre ya no estaba. Lo peor pasó unos días después, cuando tomé otro viaje rumbo a Tamaulipas. La paranoia seguía conmigo, pero me obligué a ignorarla. No podía darme el lujo de dejarme llevar por supersticiones. Esa noche, mientras manejaba por una carretera solitaria, la radio de Banda Civil se encendió con un chasquido. «¿Me copias?» La voz era de un hombre. Sonaba tranquila, pero con un tono raro como si hablara con alguien que conocía. «¿Quién eres?», pregunté ajustando el dial. «¿Sabes quién soy?». No lo reconocí. «Creo que te equivocaste de frecuencia». Hubo un silencio largo. Luego, en un tono más bajo, casi un murmullo, dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Dijo mi nombre completo. El camión se tambaleó un poco cuando mis manos temblorosas apretaron el volante. No contesté, no sabía qué decir. Entonces la radio volvió a llenarse de estática. «No vas a llegar a tu destino». Apagué la radio de golpe, no volví a encenderla en todo el trayecto. Días después, cuando finalmente terminé mis entregas y me detuve en un paradero cerca de Monterrey, me encontré con otro camionero, un hombre mayor, de esos que han pasado la vida en la carretera. Nos pusimos a platicar y sin darme cuenta, le conté todo lo que había vivido. Esperaba que se riera o me dijera que era el cansancio, pero no lo hizo. Me miró serio, con los ojos llenos de algo que parecía comprensión o miedo. «¿Te vio?», dijo simplemente. Mi estómago se hizo un nudo. «¿Quién?». El viejo suspiró y bajó la voz. «A veces, en la carretera, uno se cruza con algo que no debería ver. Hay cosas que buscan compañía, que quieren tomar el lugar de alguien más». Mi piel se erizó. «Si vuelves a verla, no le contestes», advirtió. «Y si alguien dice tu nombre sin que tú lo hayas dicho antes, sigue manejando». No supe qué responder. Desde entonces, cada vez que reviso mis espejos, me aseguro de que sea mi reflejo el que me devuelve la mirada. Y nunca enciendo la radio de noche.
Lo que voy a contarles es algo que aún hoy me sigue persiguiendo, algo que me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre el peligro en la carretera. No es solo el cansancio, la velocidad o la imprudencia lo que puede matarte. Hay cosas peores ahí afuera. Esa noche en particular, me encontraba cruzando un tramo desolado entre Matehuala y San Luis Potosí. Había salido tarde de la última parada y el plan era avanzar hasta Querétaro antes de dormir un par de horas en una gasolinera. La carretera estaba casi vacía, solo de vez en cuando me cruzaba con otro tráiler o algún autobús de pasajeros. Todo iba normal, hasta que vi los faros en el retrovisor. Un coche venía a toda velocidad. No era raro. Muchos locos creen que la carretera es una pista de carreras, pero algo en la manera en que se movía no me gustó. Primero se pegó demasiado a mi caja, como si estuviera midiendo la distancia, y luego empezó a rebasarme por la derecha, donde apenas había acotamiento. «Pinche loco», murmuré, sujetando el volante con más fuerza. Cuando pasó a mi lado, alcancé a ver que era un sedán viejo, tal vez un modelo de los 95. Pero lo que me puso la piel de gallina fue ver al conductor. No sé cómo explicarlo bien, pero su rostro no tenía expresión alguna. Sus ojos estaban abiertos de más, como si estuviera en trance. Y lo peor fue que, justo cuando iba adelantándome, giró la cabeza hacia mí, pero su cuerpo no se movió ni un centímetro. No fue un vistazo rápido, no. Me vio directamente. Sus ojos eran negros, como si no tuviera pupilas. Me entró un escalofrío, pero no tuve tiempo de procesarlo, porque en ese mismo instante el tipo giró el volante bruscamente hacia mi carril. No hubo forma de esquivarlo. Todo pasó en segundos. Recuerdo el chirrido de las llantas, el volantazo que di para evitarlo, la carga desestabilizándose y el camión yéndose de lado. Las luces de la carretera se volvieron borrosas. Vi chispas saltar cuando el costado del tráiler rozó contra el pavimento y luego negro. Cuando abrí los ojos todo estaba en silencio. El camión había quedado volcado sobre un costado, con el parabrisas destrozado y el motor humeando. Me dolía todo el cuerpo, pero al menos estaba entero. Me solté el cinturón de seguridad con dificultad y salí como pude, tropezando entre los restos del cargamento. El sedán estaba a unos metros adelante, chocado contra una valla de contención, con el cofre destrozado y el parabrisas hecho añicos. Pero lo extraño era que no había señales de movimiento dentro. Avancé con cautela. Algo dentro de mí me decía que me alejara, que me largara de ahí antes de ver algo que no debía, pero mi instinto como conductor me obligaba a acercarme. Después de todo, por muy loco que hubiera sido al volante, no podía dejar a alguien herido ahí. Llegué hasta la ventanilla del conductor y usé la lámpara de mi celular para ver dentro. El asiento estaba vacío, no había nadie. El cinturón de seguridad estaba desabrochado, pero no había rastros de sangre ni signos de que alguien hubiera salido del coche. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, un sonido áspero, gutural, como si alguien estuviera respirando con dificultad. Me giré de inmediato, apuntando con la luz del celular, y ahí estaba. El tipo, de pie a pocos metros de mí, con la cabeza inclinada hacia un lado. Su piel parecía más pálida que antes, como si no tuviera sangre en el cuerpo. Pero lo peor eran sus ojos, negros, profundos, sin rastro de humanidad. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa normal, fue algo imposible. Su boca se abrió demasiado, los labios estirándose más allá de lo natural, como si su piel fuera solo una máscara a punto de romperse. No esperé a ver más. Eché a correr de vuelta hacia el camión, con el corazón a punto de salirse del pecho. «No puede ser, no puede ser», repetía en mi mente, tratando de convencerme de que todo era una alucinación producto del choque. Pero los pasos detrás de mí eran reales. Llegué hasta la cabina del tráiler y me metí de un salto, cerrando la puerta con seguro. Agarré la radio de emergencias con manos temblorosas. «Necesito ayuda»,
Hubo un accidente en la carretera a San Luis. El conductor del otro coche, él no es normal. La estática fue lo único que me respondió. Y entonces, un golpe, fuerte, seco, justo contra la puerta del copiloto. Algo estaba tratando de entrar. Mi respiración se hizo entrecortada mientras veía cómo la manija de la puerta comenzaba a moverse. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, paralizado, pero en algún momento las luces de un autobús iluminaron la escena y el tipo ya no estaba. Solo el coche chocado, la carretera vacía y mi mente al borde del colapso. Después de eso, llegaron las patrullas, la ambulancia, la aseguradora. Me hicieron preguntas, tomaron fotos, hicieron pruebas, pero jamás encontraron al conductor. El coche estaba registrado a nombre de alguien que había muerto años atrás. Intenté seguir con mi vida, pero las pesadillas no me dejaron. Me despertaba en las madrugadas sintiendo que alguien estaba parado junto a mi cama, con esa sonrisa imposible en la oscuridad. Dejé de conducir de noche, me volví paranoico con cada coche que se me pegaba demasiado. Y luego, una noche, en una gasolinera de Guanajuato, vi un sedán viejo estacionado en la sombra, con una figura en el asiento del conductor, observándome, esperándome. Esa fue la última vez que lo vi, o al menos eso quiero creer. Si alguna vez van manejando solos en la madrugada y ven a un coche conduciendo de manera errática, no traten de confrontarlo, no intenten ver al conductor, porque si lo hacen, puede que él también los vea a ustedes. Antes de meterme de lleno en el relato, quiero darles un poco de contexto sobre mi vida. No fui un estudiante brillante. La escuela nunca fue lo mío, pero mis padres insistían en que debía ir a la universidad. Decían que sin un título no sería nadie. Hice el intento, pero terminé fracasando. Reprobé semestre tras semestre hasta que me harté y dejé todo. Eso no me hizo popular en mi casa. Mi papá apenas me dirigía la palabra y mi mamá se la pasaba rezando por mi descarriada alma. Encontrar trabajo sin estudios fue complicado. Pasé por varios empleos mal pagados, descargando mercancía en mercados, haciendo mandados para quien pagara mejor y hasta vendiendo cosas en los camiones. No tardé mucho en darme cuenta de que estaba estancado. Y luego vino lo peor. Perdí un trabajo que, aunque no era gran cosa, al menos me permitía pagar un cuartito de renta. De un día para otro me vi sin dinero y sin dónde vivir. Terminé quedándome con amigos, pasando de un sillón a otro, sintiéndome como un estorbo. Fue en esa época cuando un viejo amigo me metió al mundo de la mecánica. Yo no sabía ni cambiar una llanta, pero tenía buena mano para aprender rápido. Me fascinaba ver cómo esas bestias de acero cobraban vida con la reparación correcta. Así terminé metido en los camiones, primero como ayudante, luego como aprendiz, hasta que logré sacar mi licencia y conseguí mi primer empleo como operador. Por fin tenía algo propio, algo que me hacía sentir útil, y además podía ayudar a otros en el camino. Siempre he creído en echarle la mano al prójimo. Como camionero, muchas veces te toca ver cosas feas en la carretera, gente varada, accidentes, situaciones que no puedes ignorar. Pero aquella noche aprendí que a veces es mejor seguir de largo. Esto pasó en la carretera federal que conecta Saltillo con Monterrey, un tramo solitario y traicionero, sobre todo de noche. Era la 1 de la mañana, un horario maldito para los que llevamos años en el volante. A esa hora, la mente empieza a jugarte trucos y el cansancio se te sube como plomo a los párpados. Yo venía manejando con la radio a bajo volumen, tratando de mantenerme despierto. Tenía el café de la última gasolinera todavía caliente en el termo. Todo parecía una noche normal hasta que la vi. A un lado de la carretera, justo pasando el kilómetro 37, había una mujer. Estaba descalza, con un vestido blanco que le llegaba a las rodillas y el cabello largo cubriéndole parte del rostro. Movía los brazos con desesperación, como si pidiera ayuda. Pisé el freno casi por instinto. No era común ver a alguien a esas horas y menos en un tramo tan solitario. Bajé la velocidad y me orillé unos metros adelante.
Cuando me bajé del camión, el aire frío de la madrugada me caló en los huesos. Caminé unos pasos hacia ella y le pregunté: «Señorita, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». Ella tardó en responder. Me miró con unos ojos enormes y asustados. Se veía temblorosa, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Me persigue», susurró. No entendí bien. Me acerqué un poco más, intentando no asustarla. «¿Quién la persigue? ¿Dónde está?». Ella volteó la cabeza hacia la oscuridad del monte, como si algo estuviera ahí observándonos. «Lo maté», dijo de repente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cómo que lo mató? ¿A quién?». No respondió. Se quedó en silencio, con la mirada clavada en la nada. Miré a mi alrededor. No había señales de nadie más. Ni un auto accidentado, ni rastros de sangre, nada. Solo ella, parada en medio de la noche con esa expresión de terror. En ese momento, cualquier persona con sentido común se hubiera subido al camión y se habría largado. Pero yo no pude. Algo en mi interior me decía que no podía dejarla ahí. «Mire, si necesita ayuda, puedo llevarla a la próxima gasolinera. Ahí hay gente, pueden llamar a la policía si es necesario». Ella me miró fijamente y sin decir nada, caminó hacia la puerta del copiloto. Se subió sin dudar. No les voy a mentir, en cuanto cerró la puerta, sentí un malestar en el estómago. No miedo, pero sí una inquietud difícil de explicar. Puse el camión en marcha y seguimos adelante. Los primeros minutos fueron en completo silencio. La mujer se quedó mirando por la ventana, respirando de manera entrecortada. De vez en cuando me echaba una mirada rápida, como si dudara si confiar en mí o no. «¿Me puede decir su nombre?», pregunté, tratando de romper la tensión. Tardó en contestar. «Él era malo», murmuró, ignorando mi pregunta. Apreté el volante. «¿Quién era malo?». «El que está atrás». El corazón me dio un vuelco. «¿Cómo que atrás?». Ella giró la cabeza lentamente y miró hacia la parte trasera del camarote. Yo no quería mirar, pero algo me obligó a hacerlo. Nada. La cortina que separaba la cabina de la cama estaba medio abierta, dejando ver la penumbra del pequeño espacio. Pero ahí no había nadie. «No hay nadie ahí», dije tratando de sonar tranquilo. Ella no respondió. Solo se abrazó a sí misma y cerró los ojos. No volvía a hablar. Me concentré en manejar y en llegar lo más rápido posible a una zona con gente. 20 minutos después, las luces de una gasolinera aparecieron en la distancia. Solté un suspiro de alivio. «¿Ya casi llegamos?», le dije. Pero ella no reaccionó. Frené despacio al entrar al área de descanso y giré la cabeza para avisarle, pero el asiento estaba vacío. El cinturón de seguridad seguía abrochado, pero ella ya no estaba ahí. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Miré el retrovisor, esperando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez se había bajado sin que me diera cuenta, tal vez... Y entonces lo vi. En el reflejo detrás de mi asiento había una figura, un hombre. No distinguí su rostro, pero lo sentí. Una presencia oscura, pesada. No me quedé a averiguar qué era. Me bajé del camión de un salto, el corazón a punto de salirse del pecho. Me dirigí a la tienda de la gasolinera, donde había un par de empleados medio dormidos. Cuando intenté contarles lo que pasó, me miraron como si estuviera loco. «Aquí seguido se aparece», dijo uno de ellos, encogiéndose de hombros. «Dicen que hace años una mujer mató a su marido en esa carretera y que su espíritu sigue buscando a quien la ayude, pero el que se sube con ella nunca es ella. No volví a pasar por esa carretera de noche».